Bienvenidos a la parte 4 del curso Herramientas de Excel Intermedio, el cual tiene una duración de 24 horas. Objetivos generales. Proporcionar a los participantes las herramientas para manejar los principales conceptos asociados al uso del programa Microsoft Office Excel nivel intermedio, además de dominar las aplicaciones de formatos avanzados, trabajo de planillas, análisis estadístico de datos, gráficos y tablas dinámicas. Hoy vamos a ver la unidad 4. Unidad 4. Creación, aplicación y modificación de gráficos. Criterios para la elección de un tipo de gráfico. Crear un gráfico usando el asistente. Agregar leyendas, cuadros de texto y otros elementos básicos a un gráfico. Comencemos. Práctico número 4 o unidad 4. Lo primero es ubicarnos en la celda B6 y escribiremos nuestro nombre, luego en la celda E11, apretaremos la tecla control y la tecla punto y coma, luego apretamos enter y aparece la fecha, la cual depende de la configuración regional del dispositivo. Nos ubicaremos en la celda G8, apretaremos la tecla control y la tecla shift más y la tecla 2 punto. Aparecerá la hora. Actividad número 1. Un gráfico Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permite hacer una comprobación comparativa de manera visual. Los gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes, análisis de datos, etc. En esta actividad realizaremos un gráfico combinado del rango de celdas A8.2.M10. Los gráficos combinados en Excel nos permitirán conseguir ese efecto visual que nos facilitará la comprensión de la información. En resumen, un gráfico combinado es un gráfico que combina dos tipos de gráficos diferentes en uno solo. En este caso graficaremos un gráfico de columnas a la serie de datos matrícula y un gráfico de líneas para la serie tasa de retorno. Incorporaremos título al gráfico, rótulos a las series de datos, cambiaremos el diseño del gráfico. En la celda N9 sumaremos las matrículas. Una vez terminada la actividad revisaremos si la realizamos correctamente, en la hoja Instrucciones. Seguiremos con la actividad número 2. Actividad número 2. Lo primero que vamos a hacer es consolidar la información de dos establecimientos, creando nombres en los dos rangos. Con el comando asignar nombre se puede realizar de la siguiente manera: selecciona la celda o rango que quieras nombrar. Ingresa a la ficha fórmulas y ubica el grupo nombres definidos. Haz clic en el comando asignar nombre. Completa la información de la ventana nombre nuevo y acepta. Dar un nombre a una celda o rango en Excel puede ayudar al momento de crear una fórmula y comprenderla mejor posteriormente. El rango B10 2.E11 le vamos a asignar el nombre de Angol y al rango B15 2.E16 le vamos a asignar el nombre de Concepción. Después vamos a validar en la celda B20 los dos nombres Angol y Concepción. Después nos vamos a ubicar en la celda B24, y vamos a usar la función indirecto, para traer el rango de celdas que en este caso son datos de evaluaciones SIMCE de dos establecimientos educacionales cada vez que cambiemos el establecimiento validado. La función indirecto es una función de búsqueda y referencia. Se usa para devolver la referencia a una celda en una representación de cadenas. Si se establece en verdadero o se omite, la función analizará texto ref como un estilo A1 de referencia. Luego confeccionaremos un gráfico de barras del rango A23, E25 en la celda B29, incorporaremos el nombre del título y sus respectivos rótulos. Una vez terminada la actividad revisaremos si la realizamos correctamente, en la hoja Instrucciones. Seguiremos con la actividad número 3. Actividad número 3. En un gráfico de barras se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de cálculo. Este tipo de gráfico muestra comparaciones entre elementos individuales. En un gráfico de barras, las categorías se organizan típicamente a lo largo del eje vertical y los valores a lo largo del eje horizontal. En esta actividad realizaremos lo mismo del ejercicio anterior, pero ahora son 4 rangos a los que le daremos nombres de Aragón, Carrera, Rosario y Moraga. Validaremos la celda B20, confeccionaremos un gráfico de barra con su respectivo título y rótulos. Los gráficos de barras, este tipo de gráfico es uno de los más usados junto con el de columnas, ya que posee una gran similitud al momento de expresar los resultados que se obtienen de un conjunto de datos. Además de poseer los mismos tipos de barras agrupadas,
barras apiladas al 100%. ¿Cómo eliminar un nombre en el cuadro de nombres en Excel? Eliminar nombres personalizados. Presiona las teclas Control y F3 o ingresa a la ficha Fórmulas, ubica el grupo Nombres definidos y haz clic en el comando Administrador de nombres. En la ventana Administrador de nombres, elige el nombre que quieras eliminar y haz clic en el botón Eliminar. Confirma la eliminación. Una vez terminada la actividad revisaremos si la realizamos correctamente, en la hoja Instrucciones. Seguiremos con la actividad número 4. Actividad número 4. Calcularemos el promedio de los indicadores a partir de la celda C22, luego confeccionaremos un gráfico de líneas, incluyendo los 3 niveles TIC, en la celda B26, con su respectivo título y rótulos. Gráficos de líneas. Es el segundo gráfico más usados. Este tipo de gráfico pone a los datos de distintas categorías de forma continua en todo el eje horizontal. Es muy usado ya que se pueden mostrar los datos a través de una serie de tiempo e indicado para mostrar tendencias dentro de intervalos. Una vez terminada la actividad revisaremos si la realizamos correctamente, en la hoja Instrucciones. Seguiremos con la actividad número 5. Actividad número 5. Primero sumaremos las ventas mensuales en la celda C18, mediante la función suma, luego confeccionaremos un gráfico circular de mes, ventas, en la celda G8. Gráficos circulares. Es el tercer gráfico más usado y es conocido también como el gráfico pastel. Este gráfico muestra el tamaño de los elementos según la serie de datos que se posee con respecto a la suma de los elementos. La mayoría de estos gráficos se muestran con porcentajes. Sin embargo, este tipo de gráfico solo tiene una restricción que se puede hacer únicamente con una serie de datos y no con más. Una vez terminada la actividad revisaremos si la realizamos correctamente, en la hoja Instrucciones. Seguiremos con la actividad número 6. Actividad número 6. Primero sumaremos los registros de hombre y mujeres por carrera a partir de la celda F7, y realizaremos nuestra primer macro grabando un proceso e incorporando un botón. La idea es crear un botón para desplazarse a la hoja gráfico 2 y viceversa. Esta operación no se puede realizar con la herramienta hipervínculo, ya que es una hoja gráfica, por defecto inactiva los hipervínculos. ¿Qué es una macro? Si hay tareas de Microsoft Excel que realiza reiteradamente, puede grabar una macro para automatizarlas. Una macro es una acción o un conjunto de acciones que se puede ejecutar todas las veces que desee. Cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Comando grabar macro en el grupo código de la pestaña Programador. Realice las acciones que desee automatizar, como escribir texto repetitivo o completar hacia abajo una columna de datos. En la pestaña Programador, haga clic en Detener grabación. Una vez terminada la actividad revisaremos si la realizamos correctamente, en la hoja Instrucciones. Seguiremos con la actividad número 7. Actividad número 7. Los gráficos dinámicos son como los gráficos normales, solo que muestran los datos de una tabla dinámica. Al igual que un gráfico normal, podrás seleccionar un tipo de gráfico, diseño y estilo para representar mejor los datos. Se puede crear un gráfico a partir de una tabla dinámica, seleccione una celda en la tabla. Seleccione herramientas de tabla dinámica, analizar gráfico dinámico. Seleccione un gráfico. Seleccione aceptar. ¿Qué diferencia hay entre un gráfico dinámico y un gráfico estándar? Los gráficos estándar se vinculan a rangos o tablas de la hoja de cálculo, mientras que los gráficos dinámicos se basan en el origen de datos asociados a la tabla dinámica. Confeccionaremos un gráfico dinámico, para representar el número de alumnos por carrera, columna, y la edad promedio, línea. En la celda K10. Una vez terminada la actividad revisaremos si la realizamos correctamente, en la hoja Instrucciones. Y hemos realizado todas las actividades, les recuerdo descargue el práctico, ejercítelo, cualquier duda no dude enviar un email o realizar la consulta en nuestro chat, o descargue las pautas de corrección de la actividad.